Muchos campeones de Fórmula 1 empezaron en los karts. Estas maquinitas de gran potencia para su tamaño son la formación ideal para cualquier aspirante a piloto de carreras. En muchos aspectos se comportan como los bólidos de carreras. Pero hay una importante diferencia entre un kart y un coche. El kart no tiene sistema de suspensión. Con sus ruedas montadas directamente en el bastidor y sus neumáticos absorbiendo solo los pequeños baches, los más grandes se transmiten directamente al cuerpo del conductor. Y si encuentra un bache grande, el kart se puede salir de la pista. Esta falta de suspensión sería claramente inaceptable en un turismo normal. El confort es una de las primeras prioridades de un conductor, mientras que la maniobrabilidad y estabilidad vendrían en segundo lugar. Parte de las vibraciones de la carretera es absorbida por los neumáticos inflados. Los muelles de los asientos absorben pequeñas vibraciones y muchos no saben que juegan su papel en la suspensión. Pero los baches son absorbidos sobre todo por los muelles. Estos se comprimen o expanden cuando las ruedas pasan por los salientes o baches de la carretera. Esto evita que la carrocería del coche suba y baje con las ruedas y a la vez mantiene el contacto de estas con la carretera. Pero los muelles solos no son suficientes. Esto lo veríamos si quitáramos otros componentes como los amortiguadores, en este caso los traseros. Si nada lo impidiera, los muelles rebotarían y harían botar a la carrocería. Son precisamente estos amortiguadores los que evitan los botes. Casi siempre hay un amortiguador que regula el recorrido del muelle en cada rueda. Un amortiguador es un tubo relleno de aceite o aceite y gas que se comprime y expande. En el interior lleva algún tipo de pistón. Cuando la rueda pasa por un bache, el amortiguador se comprime. El aceite que lleva dentro el pistón pasa a su parte superior a través de una válvula unidireccional. Cuando el muelle y por tanto el amortiguador empiezan a expandirse, esa válvula se cierra. El aceite que hay sobre el pistón solo puede volver a la cámara inferior a través de un agujero muy pequeño y por tanto mucho más despacio. Esta resistencia es la que amortigua los botes del muelle. Pero la suspensión debe hacer algo más que absorber los baches. Otra tarea importante es que controla la posición de las ruedas. Hay 3 movimientos de las ruedas de un coche respecto a la carrocería. Giran, suben y bajan. Y las ruedas delanteras cambian de dirección con el volante. Pero hay otras fuerzas que hacen que las ruedas oscilen, se inclinen o salgan de su posición correcta. Si no se controlan, esas fuerzas afectan a la estabilidad del coche. Por ejemplo, hay que evitar que las ruedas se muevan hacia adelante o detrás de la carrocería al acelerar o frenar.
Esto afectaría al balanceo del coche y podría desplazarle lateralmente. Las ruedas tampoco tienen que tener mucha caída, es decir, inclinarse hacia adentro o hacia afuera. Eso haría que la rueda no estuviera en contacto con la carretera en toda su anchura. El resultado sería menor agarre y un desgaste más irregular. El ancho de vía o distancia entre las dos ruedas de delante o detrás no debe variar en ningún caso o tendríamos problemas de dirección. La suspensión debe controlar estos tres factores. También debe contrarrestar la mala distribución de pesos en un coche. En otras palabras, la tendencia a salirse en las curvas, a balancearse o a inclinarse hacia adelante o hacia atrás al frenar o acelerar, respectivamente. Estas son las tareas que debe realizar la suspensión. Como vamos a ver, hay muy distintos sistemas para ello. Los sistemas de suspensión se pueden dividir en dos clases. Por un lado están los basados en un eje fijo, una sola unidad que une las dos ruedas, y después están los sistemas más modernos, en los que cada rueda es independiente de las demás. La principal ventaja del eje rígido es que es un medio sencillo de mantener el ancho de vía constante. Pero si se instala en el eje delantero, la conducción sería más difícil al seguir las ruedas las ondulaciones del firme. Otra desventaja es que si una rueda encuentra un bache y se inclina, el eje y la otra rueda también saltan, pues los tres elementos van juntos. Eso supone que el coche también se inclina y que el viaje sería muy incómodo en una carretera con baches. Sin embargo, los ejes rígidos traseros ofrecen muchas ventajas, no siendo la menor el hecho de que el ángulo de cada rueda con la carretera, su caída y la distancia entre ambas, es decir, el ancho de vía, son constantes. Tradicionalmente, los vehículos con eje trasero rígido llevaban suspensión trasera de ballestas, a veces montadas transversalmente, como aquí, pero más a menudo longitudinalmente. Las ballestas todavía se siguen usando en muchos vehículos. De hecho, debido al mayor peligro de alteración del ancho de vía y la caída cuando el vehículo va muy cargado, este tipo de suspensión se considera ideal para los vehículos comerciales. Un eje rígido típico con suspensión de ballestas puede ir suspendido por debajo de la carrocería, pero sin ir unido directamente a ella. Cada una de las ballestas consta de una, dos o más hojas de acero curvas sujetas entre sí, de modo que puedan deslizarse unas sobre otras cuando la ballesta se dobla. El eje va unido a esas ballestas, que a su vez van atornilladas a la carrocería cerca de los guardabarros. Como las ballestas al doblarse se alargan o acortan, en su parte trasera van sujetas mediante una articulación. Los amortiguadores se montan a ambos lados del eje, cerca de las ballestas y la carrocería, verticales o inclinados, para que no penetren mucho en el habitáculo. Es una disposición simple y robusta, aunque en algunos vehículos puede presentar inconvenientes. Con los frenos de tambor y las ruedas traseras fijas en los extremos del eje, al acelerar o frenar fuertemente, las fuerzas generadas pueden hacer que la carcasa del eje se retuerza irregularmente. Eso puede afectar algo a las ballestas y a través de ellas a la estabilidad del coche. Pero solo afectaría realmente a un coche pequeño con un motor potente. Y como en el caso del Morgan, se podría resolver de una vez con ballestas más fuertes, que le den más agarre. Una ventaja en un deportivo como el Morgan. Pero lo más corriente, como hemos dicho, es que el eje rígido con ballestas se monte en los vehículos comerciales. Aunque el eje trasero rígido no se limita a los furgones y camiones, actualmente es muy corriente en los pequeños coches con tracción delantera, el llamado eje semirrígido. Como su nombre indica, básicamente es un eje rígido que admite cierta flexión en algunas condiciones.
Los muelles helicoidales entre el eje y la carrocería absorben los baches, a menudo formando una unidad con un amortiguador central. Este diseño se conoce como columna McPherson. Unos brazos longitudinales integrados, perpendiculares con el eje principal, van unidos a la carrocería para evitar que el eje y las ruedas se desplacen. La parte inferior de cada columna va atornillada al eje. Como en otros sistemas de eje rígido, los frenos y las ruedas van unidos a los extremos del eje, en este caso a los brazos longitudinales. Es un sistema sencillo, pero que ofrece gran confort y maniobrabilidad. En las suspensiones independientes, cada rueda se mantiene en su posición con independencia de las demás. Si una rueda encuentra un bache, baja sin que su posición afecte a las demás y sin transmitir ningún movimiento a la carrocería. La suspensión delantera independiente reduce el efecto que tiene el movimiento de una rueda sobre la otra, facilitando una conducción más precisa. Pero mantener constante el ancho de vía y la caída, como hacían los ejes rígidos, resultaba difícil para algunas suspensiones independientes. Cuando el coche circula solo con el conductor, las ruedas traseras se pueden inclinar a veces hacia afuera. Eso puede afectar a la dirección porque al balancearse el coche en las curvas, la rueda interior se inclina todavía más, perdiendo parte del neumático el contacto con el firme. Lo contrario sucede con el coche cargado a tope. El peso puede comprimir la suspensión, de modo que las ruedas se inclinen hacia adentro. Esto no es lo ideal, pero al menos es más seguro que cuando se inclinan hacia afuera. Bien, veamos primero la suspensión delantera independiente que llevan hoy todos los vehículos, excepto los comerciales pesados. De los dos diseños más corrientes, uno es el de doble brazo. Un brazo superior en forma de V pivota sobre un bastidor. Debajo va otro brazo que pivota en el primero. El brazo oscilante o portamangueta que sujeta la rueda a la mangueta va entre los dos brazos en V montado en juntas de rótula que giran con la dirección. Esto permite que todo el mecanismo suba y baje fácilmente, manteniendo constante el ángulo de la mangueta. El muelle helicoidal que absorbe los baches se monta entre el brazo inferior y la carrocería. El amortiguador va dentro del muelle, también apoyado en el brazo inferior y en la carrocería. El conjunto lleva además una barra estabilizadora, un componente que veremos luego con más detalle. Y un tirante que evita que la rueda se desplace hacia adelante o hacia atrás respecto a la carrocería. Por último, la bieleta de la dirección va unida directamente a la mangueta. Comparado con un sistema de eje rígido, este es mucho más complejo, pues había que buscar otros medios para mantener constantes la caída y el ancho de vía. Como hemos visto, un tipo de columnas McPherson, combinación de muelles y amortiguadores, se usa mucho en vehículos con suspensión trasera por eje rígido en los coches pequeños. Sin embargo, se usó primero en el segundo tipo de suspensión independiente que vamos a ver, que todavía siguen usando todos los fabricantes. La suspensión delantera independiente del Ford Fiesta es de columnas McPherson. Hay un bastidor independiente atornillado a la parte baja de la carrocería.
Dentro de ese bastidor hay un brazo en forma de boomerang, sujeto entre dos casquillos o fuelles de goma y por una junta de rótula al brazo exterior. La columna McPherson se atornilla a la parte superior de la aleta mediante una junta oscilante flexible. La portamangueta va atornillada a la parte baja de la columna y a otra junta de rótula del tirante. Los palieres pasan a través de la portamangueta. El brazo de la dirección va unido a la mangueta. Lo mismo que el freno y la rueda. Cuando se giran las ruedas con el volante, toda la columna McPherson gira también sobre su junta oscilante superior. También es un sistema sencillo pero muy eficaz que ofrece una buena estabilidad, capacidad de maniobra y un buen control de la dirección. Como las suspensiones delanteras independientes, también las traseras pueden variar considerablemente. Entre las suspensiones traseras independientes más corrientes están las de brazos arrastrados y semi-arrastrados. El brazo pivota en dos puntos bien paralelos o inclinados situados en la carrocería. Si los puntos no están alineados, se llaman brazos semi-arrastrados. Al estar en la carrocería, esos puntos permiten que el extremo anterior del brazo suba y baje. Los semiejes llevan una junta homocinética en cada extremo, de modo que al pasar por el brazo pueden subir y bajar sin que ello afecte a la tracción de la rueda. Con este tipo de suspensión se usan también muelles helicoidales, montados entre la carrocería y el brazo. Los amortiguadores van montados también entre la carrocería y el extremo posterior del brazo. El sistema de brazos semiarrastrados permite una cierta variación en la caída y ancho de vía de las ruedas. Brazos arrastrados, estos que pivotan rectos respecto a la carrocería, no lo son. En la 10ª unidad de esta serie vamos a ver los efectos que el peso y la velocidad del vehículo tienen sobre la suspensión y por tanto en la carrocería. Por ejemplo, la tendencia natural a inclinarse al tomar una curva se corrige con una barra estabilizadora. ¿Cómo se puede conseguir un nivel relativamente alto de confort con la suspensión hidroneumática? Con la suspensión mixta. O incluso con la variable o suspensión adaptativa. Por último, veremos los neumáticos, qué tienen que hacer y cómo se construyen para que lo hagan.
Cuando un kart cambia de dirección, es la adherencia entre los neumáticos y el firme lo que le hace seguir el camino de las ruedas directrices. Pero cuanto más rápido va el kart, mayor es su impulso hacia adelante. Esto puede presentar problemas si se trata de tomar una curva muy rápido. El impulso puede ser demasiado para los neumáticos, de modo que el kart tiende a seguir en línea recta. Consecuencia, los neumáticos pierden agarre y el kart derrapa. Aunque las fuerzas de adherencia actúan a nivel del firme, el impulso del kart actúa sobre su centro de gravedad, el punto central del peso del kart y el conductor, que está mucho más alto que el firme. En las curvas, esta lucha produce una fuerza pivotante que puede llevar a hacer volcar el kart, que es lo que su conductor trata de evitar inclinándose al otro lado para tirar del centro de gravedad. En un coche las fuerzas que actúan son las mismas, aunque la suspensión cambia las cosas ligeramente. Al tomar una curva, la inercia que acabamos de describir actúa sobre el coche, pero la suspensión le permite tomar la curva con las ruedas bien apoyadas en el firme, aunque balanceándose. En general, los diseñadores tratan de limitar ese balanceo, que además de peligroso, es incómodo y mareante para los pasajeros. La mayor parte de los fabricantes monta una barra, la barra estabilizadora, en la parte delantera del coche. Va sujeta por ambos extremos a la suspensión y además unida a la carrocería con casquillos flexibles para que pueda oscilar. Esto supone que cuando los dos lados de la carrocería suben o bajan juntos sobre la suspensión, como cuando el coche va por una carretera lisa, la barra no sufre torsión y simplemente oscila. Pero cuando el coche toma una curva y la carrocería empieza a balancearse, un extremo de la barra sube y el otro baja. La barra se retuerce. Pero como es flexible, resiste esa fuerza de torsión y así limita el balanceo de la carrocería. Algunos coches llevan también barra estabilizadora trasera. Otro problema para el diseñador es cómo mantener la carrocería recta y a la misma altura, tanto si en el coche viaja solo el conductor como si va cargado del todo. Naturalmente, cada muelle tiende a comprimirse más o menos según el peso que soporte la carrocería. Sin algún tipo de mecanismo compensador, la suspensión trasera de un coche cargado se podría comprimir demasiado. Eso haría que los muelles perdieran su capacidad de absorber baches. Y por la noche los faros alumbrarían las copas de los árboles en vez de la carretera. Una solución a este problema son los amortiguadores autoniveladores. Los hay de varios tipos. Uno es el Nivomat. Si un coche va muy cargado por detrás, con sus muelles y amortiguadores muy comprimidos, los amortiguadores aprovechan el golpe de los baches para recuperarse. Esto hace que la parte trasera del coche se eleve hasta lo normal y los amortiguadores puedan seguir haciendo su trabajo. Hay otro sistema autonivelador que no lleva muelles. En la suspensión hidroneumática Citroën, todo el efecto de los muelles, no solo la amortiguación, lo hace el gas comprimido.
Es como un colchón de aire que sustituye al colchón convencional de muelles. Cada rueda se amortigua por separado. Si una baja porque hay un bache, un pistón empuja un líquido especial que actúa sobre un diafragma de un recipiente esférico. Al otro lado del diafragma hay nitrógeno a presión. El pistón, al empujar al diafragma, lo comprime aún más, absorbiendo el nitrógeno del golpe. Es autoniveladora porque si la carrocería baja mucho, se abre una válvula que deja pasar más líquido a la esfera desde un depósito central a presión. Eso eleva la carrocería. Un ejemplo clásico de suspensión por tirantes es el del Citroën 2 caballos. Se consigue nivelar la carrocería uniendo con un tirante la suspensión delantera con la trasera del mismo lado. El tirante lleva un muelle helicoidal horizontal y amortiguadores a ambos lados del coche. Cuando una rueda delantera encuentra un bache, el muelle se estira aplicando una contrapresión sobre la correspondiente rueda trasera. El efecto es tal que, aunque la carrocería sube y baja, siempre está horizontal. No cabecea, es decir, no se inclina hacia atrás ni hacia adelante. El sistema ayuda además a mantener horizontal el coche muy cargado. Otro ingenioso sistema es la suspensión adaptativa. Aquí, cuando el conductor conecta al sistema, los amortiguadores pasan automáticamente de una posición blanda o de confort a una dura que facilita la conducción y viceversa. Como se demuestra con estos dos coches en pruebas, al acelerar, un coche con amortiguadores blandos naturalmente se hunde en la suspensión. La suspensión adaptativa pasaría automáticamente a dura para evitarlo. En las curvas, un coche con amortiguadores blandos se balancea. Al pasar automáticamente a dura, la suspensión adaptativa limita ese balanceo. Si coge un badén a gran velocidad, un coche con amortiguación blanda se levanta sobre la suspensión. Eso hace difícil controlarlo cuando baja, pasado el badén. La suspensión adaptativa detecta la elevación del coche y pasa a dura para limitar el recorrido. El conductor controla el coche al salir del badén. Al frenar, un coche con amortiguación blanda se hunde de delante. La suspensión adaptativa evita que eso pase. Por fuera, los amortiguadores adaptativos del Ford Mondeo parecen columnas McPherson normales, con sus muelles y amortiguadores integrados. Pero en el fondo cada columna lleva una pequeña electroválvula. Con la válvula cerrada, la posición del amortiguador es dura, pero si se activa, se abre un pequeño orificio que permite que el líquido de la parte interior del amortiguador pase más fácilmente al otro lado, convirtiendo la posición del amortiguador en blanda. Para pasar de una posición dura a otra blanda, hay que variar la corriente de la electroválvula, y esto lo hace el módulo electrónico de la suspensión adaptativa. El módulo se aloja en el maletero del Mondeo. Si el conductor conecta la suspensión adaptativa, el módulo pone los amortiguadores en posición blanda, pero además vigila los principales sistemas del coche, como la dirección. Si se gira rápido el volante, un sensor en la columna de la dirección manda una señal al módulo. Otro sensor vigila el pedal del freno. Un tercero vigila la posición de la mariposa y envía una señal cuando se pisa el acelerador a fondo.
Hay otro sensor en el mismo módulo que controla el movimiento de subida y bajada del coche. Si uno de estos sensores detecta un movimiento fuera de los límites programados, el módulo deja inmediatamente de mandar corriente a la electroválvula. La válvula se cierra y el amortiguador pasa a la posición dura en una fracción de segundo. Aunque las llantas y los neumáticos no se consideran normalmente parte de la suspensión del coche, son importantes para su estabilidad y maniobra. Deben ser fuertes, ligeros, bien equilibrados y capaces de absorber algunos esfuerzos y resistir otros. Las llantas convencionales son de acero estampado, pero las de aleación de aluminio o magnesio son cada vez más populares. Son tan ligeras y fuertes que se pueden hacer mucho más anchas para llevar neumáticos más anchos. Al haber más goma en contacto con el firme, la adherencia es mayor, aunque por supuesto a expensas de una dirección algo más dura y un consumo ligeramente mayor. Pero en un neumático hay que mirar algo más que el tamaño. Un requisito clave es que debe comprimir bien para absorber los baches. En las curvas debe ser fuerte para soportar los enormes esfuerzos laterales. Hay dos tipos de neumáticos, radiales y cruzados. Estos son cada vez más raros. La diferencia entre ambos es estructural. Un neumático cruzado tiene paredes rígidas, lo que supone que si forma ángulo con el firme o si está sometido a esfuerzos laterales fuertes, parte del neumático perderá el contacto con el suelo. Las paredes del neumático son duras por la forma en que van dispuestos los bandajes debajo de la capa externa de goma. Se colocan diagonalmente sobre la circunferencia y por eso se llaman cruzados o diagonales. Los radiales tienen paredes más flexibles que absorben los esfuerzos laterales y se abomban, de modo que toda la banda de rodadura permanece en contacto con el suelo. Esto se debe a la estructura interna del neumático. En este, las cuerdas que lo forman se montan radialmente, dando más flexibilidad al neumático, y de ahí el nombre de radial. Por último, el dibujo de los neumáticos. Estos canales que hace su superficie es vital para conducir sobre mojado. Las carreteras mojadas son un peligro para el conductor porque se puede formar una película de agua entre el neumático y el firme. Los canales de la banda de rodadura expulsan el agua, permitiendo que la parte lisa esté siempre en contacto con la carretera. El agua es expulsada por detrás del neumático. Esto se puede ilustrar gráficamente viendo lo mal que se comportan los neumáticos con poco o sin ningún dibujo sobre mojado. Inmediatamente se crea delante del neumático una fina película de agua. El neumático rueda sobre esa película de agua.
Empieza a hacer aquaplaning, situación peligrosa si el conductor tiene que frenar o cambiar de dirección de repente. Es vital montar neumáticos del tamaño y tipo adecuados. Los fabricantes indican el tipo de neumáticos para sus vehículos. Los códigos de identificación van grabados en la pared de los neumáticos. El número de 3 cifras indica su anchura en milímetros. Después puede haber un número de 2 cifras que indica el grosor o perfil del neumático, expresado en porcentaje de su anchura. Después, en este caso, hay una letra Z que indica la velocidad máxima recomendada para ese neumático. En todos los casos hay otra letra que indica el tipo de construcción. Generalmente siempre es la R de radial. Luego hay otras 2 cifras que indican en pulgadas el diámetro de la llanta para ese neumático. En muchos neumáticos la letra de velocidad se suele poner al final. Aquí la T, generalmente después de otra cifra, que es la carga máxima permitida. Por último, es importante el equilibrado de las llantas y neumáticos. El neumático puede haber salido de fábrica con una parte más gruesa que otra y por tanto más pesada. Este desequilibrio puede causar fuertes vibraciones y afectar a la dirección. La solución es pegar pequeños trozos de plomo en la llanta para restablecer el equilibrio. En los modernos sistemas de suspensión, las revisiones son cosa del pasado. Quizá de vez en cuando, después de muchos kilómetros o malas carreteras, los amortiguadores no amortiguan, pero cambiarlos es una operación muy sencilla. También se pueden desgastar los casquillos sobre los que va montada la suspensión en el chasis. No solo son unos montantes flexibles, sino que contribuyen a reducir el ruido. También es muy sencillo cambiarlos. Pero unos componentes necesitan una atención periódica, sobre todo por parte del conductor, los neumáticos. Todos los manuales contienen detalles de la presión de inflado. Si no se comprueban los neumáticos periódicamente, a veces incluso todas las semanas, si se hacen muchos kilómetros, se pueden desinflar. Una diferencia de presión entre las ruedas delanteras, aunque sea muy pequeña, puede hacer que el coche tire hacia el neumático menos inflado. En una frenada, este tirón puede ser muy grave. Otro problema del neumático desinflado es que el dibujo se cierra. Si la carretera está mojada, eso puede llevar al aquaplaning. Con un vehículo muy cargado, la presión de los neumáticos se debe aumentar para evitar que actúen como si estuvieran desinflados. La mayoría de los manuales incluyen detalles sobre la mayor presión recomendada. Otra cosa que debe comprobar el conductor de un vehículo es el dibujo. En la mayoría de los países existe un mínimo legal. Generalmente el neumático lleva una banda o pequeña zona del dibujo donde se puede comprobar el desgaste como un aviso de que el resto del dibujo está llegando al mínimo. En la 11ª unidad de esta serie vamos a ver un sistema simple en principio, la dirección, pero que en la práctica puede resultar muy complejo. Vamos a ver el sistema más corriente de dirección, el de piñón y cremallera, y la dirección que llevan los vehículos comerciales, antes de pasar a algunos puntos mínimos pero cruciales del diseño. Factores como el ángulo de incidencia, ángulo de caída, convergencia y divergencia. Descubriremos qué quiere decir sobrevirador.
y subvirador, antes de pasar finalmente a la dirección asistida.